El niño de 13 años que creó su propio imperio de CP, Justin Berry, del canal de mi amigo Tocino. Le dejo el like ahí por adelantado. Vamos a ver de qué trata este video. Normalmente cuando inicio un video lo hago hablando del tema apenas inicia este, pero esta vez es raro, porque es un tema del que casi no hay videos, fuentes que no sean papeles bloqueados del FBI o cosas relacionadas, y todo empieza con él. Un chico joven que detrás de esa cara consternada y una voz algo triste escondía un imperio de CP y de problemas en todo Estados Unidos, todo bajo su nombre real, Justin Berry, y sus páginas como Justin Friends. Pero, ¿quién es él? Justin Berry nació en 1985 en el seno de una familia de clase media en California, pero después de sus primeros años de vida estuvo marcado por una profunda carencia afectiva. Sus padres, que tristemente estaban atrapados en un matrimonio disfuncional, finalmente se divorciaron cuando él apenas comenzó. Eso realmente igual es complicado porque, bueno, yo en mi caso en particular, yo no me crié con mi padre, así que no tuve que experimentar eso. Pero debe ser triste vivir con tus dos padres y que se separen entre medio. ¿Alguno de acá ha experimentado eso? Debe ser horrible, la verdad. Yo me imagino porque al final es como que estás con tus padres, te sientes feliz, tranquilo, seguro, pero se separan en algún momento. Igual debe provocar situaciones complicadas ahí entre medio. He escuchado algunos casos también, pero es complicado. Por lo menos en Latam casi nadie se crió con su padre. Eso es como extraño, pero casi pasa todo eso, siempre. Es como un clásico. Comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba, y en medio de todo este problema quedó el cuidado de su madre, que dentro de todo era una mujer trabajadora que pasaba largas jornadas fuera de su casa tratando de mantener a flote la economía familiar. Claro, una madre trabajadora y al final un hijo ahí solo criándose. Es lo peor de todo. Yo lloré mucho. Uy, debe ser horrible eso que tus padres se separen realmente. Dejando al joven Justin sumido en una soledad que se volvía determinante para su futuro. Pero no nos adelantemos aún. El apartamento donde creció era un espacio físicamente presente pero emocionalmente vacío, sin hermanos que lo acompañaran y con un padre que desapareció de su vida tras el divorcio. Justin encontró en los primeros ordenadores domésticos un refugio a su aislamiento. A principios de los 90, cuando internet aún era una novedad para la mayoría de familias, él ya pasaba horas siendo impresionado por los primitivos foros de la web sobre muchísimos temas. En la actualidad, nació en el 85, en la actualidad el tipo tiene 40 años. Como AOL, Introduces new version 4.0. It can't get any easier. Instant messages. We've spent over donde descubrió algo que nunca tuvo en casa, la sensación de ser visto, escuchado y valorado. Cada tarde Justin se colaba en el estudio para conectarse a internet solo para seguir en los foros de videojuegos y chats de adolescentes donde sentía que por fin era alguien, algo que con muchas décadas de diferencia lo podríamos acercar a una sensación muy Tu canal secundario no me sale. Infogatito. Simplemente tienes que escribir Infogatito y te va a salir. parecida a lo que en su momento muchos experimentamos con Amino o Project Z, y es que en estos sitios nuestro protagonista Oye, aprendió Project Z no le ha sacado video al Tocino, parece. Creo que no. a teclear con rapidez, desarrollando un sexto sentido para detectar usuarios interesantes entre la multitud digital. Ok. Dentro de todo lo extraordinario en esta parte del tema, algo muy triste se notaba, la intensidad con que se aferró a esas conexiones virtuales. Y es que el primer indicio de que algo no iba bien apareció cuando Justin comenzó a mentir sobre su edad en los chats para tener algo más de atención y no parecer un 26. perdedor más que usaba internet. Por ejemplo, a los 12 años ya se hacía pasar por un universitario, no por malicia, sino porque había notado que los adultos tomaban más en serio a quienes parecían mayores o quienes contaban historias o experiencias muy buenas o curiosas. Fue en ese contexto donde Claro, le estaba gustando la atención constantemente ahí. Por eso, igual con 12 años, buscando eso, que te estén dando más atención y valoración, ya es un mal indicio para ir creciendo de a poco con eso, con esa carencia. Obviamente no está su padre ni su madre porque trabaja todo el día para poder mantenerlo. Ahí caen en los pasos oscuros. conoció a Greg Mitchell, un adulto que se presentó como un amigo, un mentor, alguien que entendía a los jóvenes. Un comportamiento que con el suficiente contexto y con muchos casos ya habiendo ocurrido, sabes que es grotesco y preocupante. Pero Greg no fue el único en tenderle la mano, ya que pronto otros adultos comenzaron a contactarlo, ofreciéndole regalos, dinero y afecto, algo con lo que Justin siempre había soñado. Pero como siempre ha pasado en estos casos, hay una letra muy pequeña para cuando se habla de esto. A cambio de todo eso que Justin siempre quiso, debería dar imágenes y conversaciones cada vez más explícitas, y así algo que comenzó como curiosidad en muchos sitios del internet salvaje de hace unos 20 años, se transformó en una red de manipulación cuidadosamente tejida, donde principalmente Justin era la víctima de todo. A los 14 años Justin ya había sido convencido, por no decir coaccionado, de abrir su propio sitio web, y en él ofrecía contenido de todo tipo dirigido a adultos, disfrazado de entretenimiento juvenil. El sitio, que operaba bajo el nombre de Justin Friends, se convirtió en un punto de encuentro para cientos de usuarios que pagaban por acceder a material explícito protagonizado por él, y eventualmente por otros menores. Pero Era como una... Ya era como técnicamente un Only, pero de la época en el fondo. Ya él con 12 años se le había ocurrido crear esas cosas. Amigo, qué denso el tema ahí. Realmente muy denso.
ya se le había ocurrido empezar creando todo esto. Uf, qué fuerte igual, con 12 años. Imagínense, a los 14 ya vendía contenido del mismo. Este sitio como tal, ¿qué era y qué Los hacía? amigos de Justin. Bueno, pues el sitio Justin Friends operaba con una doble capa de legitimidad que lo hacía particularmente insidioso. En su superficie se presentaba como una comunidad juvenil donde adolescentes compartían intereses que descubren en esa edad, como lo pueden ser series, tecnología o videojuegos. Pero Claro. tras un muro de pago cuidadosamente diseñado, se desarrollaba un ecosistema de explotación de lo más ruin y que estaba cuidadosamente revisado. Justin, con su dominio intuitivo de las herramientas digitales, implementó sistemas que, como lo veríamos años después, las plataformas de contenido, ya sean o no para adultos, utilizan casi religiosamente. Cosas como las suscripciones recurrentes, contenido exclusivo para miembros VIP y hasta un primitivo sistema de solicitudes personalizadas. Lo extraordinario y hasta aterrador pasaba porque todo esto era administrado por un niño que aún no podía legalmente abrir una cuenta bancaria a su nombre, pero que ya tenía la mente de un adulto sin más. Greg, junto a otros adultos Claro, se tenía tremendo negocio ahí. que podríamos llamar cuando era niño. inversores, lo ayudaron a expandir este negocio. Le enseñaron cómo ocultar su identidad, cómo mover dinero a través de cuentas Oh, güey, los tipos adultos le estaban explicando cómo poder hacerlo para llegar a más tipos todavía y así obtener más dinero. Pero es que al final siempre el dinero fácil es lo que más daños te causa. Eso es lo peor de todo. Porque el dinero mal habido al final del día. internacionales y cómo reclutar a otros adolescentes. Justin, aún siendo menor, se convirtió en el rostro, algo visible, de una red que generaba miles de dólares al mes. Y es que esa maquinaria financiera de personas adultas como Greg ayudaron a generar mucha fuerza y beneficios alrededor de Justin. Justin nació el 85 al 2000. O sea, esto fue en el año 99. Imagínense, ahí fue. Porque dijo que tenía 14 años. En el 99 ya estaba haciendo todo esto. O sea, ya estaba ganando $1000 al mes. Eso es mucho dinero para la época. Sobre todo más para que un menor gane 12. Para un menor de 14 años esté ganando $1000 al mes. Vamos que este tema tenía En la actualidad $1000 no se hace nada, absolutamente casi nada. Pero demasiado. eficiencia de un startup tecnológico o de una empresa que está con muchos inversores y que llama la atención. Utilizaban servicios de pago que en ese momento eran emergentes, como PayPal en sus primeros días, cuando las regulaciones eran laxas y completándolo con transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Justin aprendió a estructurar transacciones para evadir los límites del reporte obligatorio, fraccionando pagos grandes en Claro, múltiples evadir envíos impuestos menores y a todo diversas eso. cuentas, y así el dinero fluía a través de una red de cuentas falsas, algunas a nombres de testaferros adultos vinculados a Greg y otras bajo identidades completamente ficticias que Justin creaba con datos robados de bases de datos públicas. En todo esto, y para acabar el tema del dinero, para cuando Justin cumplió 16 años, el negocio generaba más de $20,000 mensuales, y todo este se lava $20,000 al mes. Demasiado dinero. Imagínense. Cuando cumplió 19 dijo. O sea, en el año 2005 ya estaba ganando 20 millones. Por lo menos en Chile son 20 millones de pesos. Es demasiado dinero. Mucho dinero. Demasiado. a través de compras de equipos electrónicos luego revendidos, inversiones en cuentas de juegos en línea y una compleja red de transacciones internacionales. Y en todo esto, los mismos dones que podrían haberlo convertido en un pionero tecnológico legítimo, tristemente lo estaban usando para el beneficio de pervertidos. Todo era algo Claro, muy asqueroso estaban para usando. todo ser humano normal, Lo pero peor de todo es que al final lo colocaban de forma más 18 para que hiciera cosas, poses desde niño y revendían el contenido constantemente. fantástico para todos los involucrados en esta red. Los enfermos obtenían las fotos o los videos de los menores que tanto les encantaban, y estos menores recibían dinero, o Esa foto del tocino, sonriendo. enfermos obtenían las Ese video lo hizo el tocino. El creador de este video. Exclusivamente para esa escena. Sonrió para esa escena. Dato curioso. fotos o los videos de los menores que tanto les encantaban, y estos menores recibían dinero o atención, pero como es normal, todo lo que sube tiene que bajar, o en este caso, Claro, tiene que caer. bajarlo. Este tema no escaló hasta parte del 2004 e inicios del 2005, y más que todo, O sea, ya cuando ya tenía 19 años, recién empezó. Recién. Los papás que, bueno, como dijimos al principio, el papá se fue y la mamá trabajaba todo el día. Imagínate la mamá esforzándose y ahí el niño con 15 o 14 años ya ganando $1000. Mucho más que la mamá probablemente. Estoy seguro. Pero callado, se quedaba callado, no le decía nada a su madre. Y ya cuando cumplió 19, estaba ganando más de $20,000 al mes en el año 2004-2005 aproximadamente. En la actualidad, $20,000. ¿Cuánto es en su país?
En Chile son 20 millones de pesos. Con eso compras demasiadas cosas. Puedes hacer una inversión tremenda con todo Todo eso. comenzó cuando Kurt Demasiado. Achenwald, un experimentado periodista de investigación del New York Times, recibió una pista anónima sobre actividades sospechosas en foros de internet. Y aquí lo que inicialmente parecía otra historia sobre los peligros de la red y de la que podría escribir tal vez algo pequeño y rutinario, se convirtió en una investigación de 18 meses que cambiaría todo. No solo su carrera, sino la vida de Justin y todos los involucrados en esta red tan degenerada. Primero, el reportero se infiltró en la red y en el proceso fue ganando gradualmente la confianza de los involucrados. Esto lo hizo adentrándose más en el Se tema. empezó obviamente a infiltrar de a poco para poder convencerlos y que confiaran en él y así después exponerlos. Hasta haciendo uno que otro pago para revisar más a profundidad lo que podía ofrecer la página. Lo segundo era más importante, pero no difícil, contactar a Justin Berry directamente a través de un correo electrónico cifrado que Justin creyera seguro para hablar, ya que ahí podrían tocar más temas, pero algo raro pasaba de parte y parte. Sus conversaciones cada vez se ponían más personales y hasta raras. En un momento de todo este proceso, Kurt decidió enviarle $2,000 a Justin, pero algo había cambiado. El chico no solo los devolvió, sino que desde ahí en adelante Justin le admitiría en repetidas ocasiones que todo empezó como un juego y como una opción de tener la atención que no recibía, pero los adultos tenían un sistema. Ahí le enseñaron a mover todo el dinero posible de estos crímenes, a esconderlo y a lavarlo, pero que él sentía que ya no podía salir de ahí, además de confesarle de que consumía drogas como Xanax desde muy joven para mitigar todo lo que conllevaba esto y su Claro, la desastrosa presión vida. probablemente. La presión que debe ser estar ahí, que en cualquier momento te pueden atrapar y todo eso. Debe estar ahí horrible realmente. Fuerte. Personal. Justin, ya Por sintiéndose eso tiene que consumir algo para poder relajarse o intentar escapar de la situación. A mí, casualmente, hay muchas personas que me preguntan ¿cómo llevo el tema de Secolife y todo eso? Es que yo me tomo tiempos muy extensos. Aparte, igual yo me recreo de diferentes tipos de formas. Si no, me volvería loco. Por eso les digo, es importante cuidarse, siempre. Pensar en uno mismo, porque si no, ahí quedas como muy mal. Las crisis que yo he tenido han sido por ansiedad cuando al principio sobre todo me pasaba mucho. Ahora ya no tanto en la actualidad, pero sí me pasaba que me sentía mal, inseguro, triste o desprotegido. Pero eso me empezó a pasar cuando muchas personas me empezaban a decir, ¿no te da miedo que te pase algo? ¿No estás asustado? Y cosas así. Y por eso yo empezaba a pensar, ¿es malo lo que estoy haciendo? ¿Que exponga a las personas? ¿Que informe? ¿Realmente es malo? Y me lo empezaba a cuestionar al final. Porque mucha gente como que me decía que cuídate, ten cuidado, te puede pasar algo malo, con cuidado, info y todo el tema. Entonces yo dije, no tengo que tener miedo. O muchos me preguntaban, ¿no tienes miedo de exponer usuarios y todo eso? No, porque al final no tienes miedo de salir a la calle, porque puedes salir a la calle y te puede pasar algo. Yo prefiero vivir visible a que vivir invisible, estar oculto así en la nada, sin saber de lo que pasa, ni serme responsable, ni nada de eso. Pero es horrible realmente. ¿De qué me perdí? De mucho. plena confianza con Kurt y en un momento que solo Claro, se podríamos ganó la decir que confianza. fue de vulnerabilidad, le mostró a Achenwald varias capturas de pantalla de cuentas en Liberty Reserve, un servicio de dinero digital anterior a Bitcoin, con muchas transferencias. Tras todo lo que habló con Justin, Kurt Achenwald ya se sentía en capacidad de destapar el tema, pero antes se garantizó de dos cosas. La primera era hablar con Greg antes de destapar todo, cosa que serviría mucho para su reportaje, y la segunda y más importante, hablar con Justin de una manera más seria y riesgosa. Lo convenció de dejar Convencerlo de dejar la sustancia. las drogas y abandonar el negocio. Fue entonces cuando Justin, ayudado ya por todo lo que había construido en esos años y sintiendo que era lo único que podía hacer, tomó una decisión que cambiaría su vida, entregarse a las autoridades y confesarlo todo. Con la ayuda de Kurt, Justin contactó al FBI, les entregó pruebas, nombres, direcciones IP, correos electrónicos y grabaciones. Estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, pero con algo a cambio para evitarse más problemas. Ayudaría en todo siempre y cuando el gobierno se comprometiera a ayudar a los niños que aún estaban atrapados en esta red. Y aquí hay que mirar todo. La decisión de colaborar con el FBI más que nada lo puso en un peligro inmediato. Comenzó a recibir amenazas de muerte o a ver cómo todos los que lo apadrinaban ahora salían corriendo para que no los encontrase nadie. Claro. En el fondo, él estaba solo, contra la espada y la pared y casi que rogando porque no pasase nada más. Alguno de sus antiguos socios sabía que estaba hablando y viendo que su vida corría riesgo por todo lado, fue puesto bajo el programa de protección de testigos. Mientras todo esto ocurría y nos acercábamos a 2006, el 18 de diciembre de 2005, The New York Times publicó un extenso reportaje titulado Through His Webcam, a Boy Joins a Sordid Online World, que significa a través de su webcam un niño se une a un mundo online atroz, escrito por quien llevaba ya más de un año siguiendo y viviendo este calvario para saberlo todo, Kurt Achenwald. Ese día marcó un antes y un después en el caso, no solo porque el artículo narraba en detalle cómo Justin Berry, el adolescente que había sido explotado en cámaras en vivo desde los 13 años, decidió colaborar con el FBI tras años de manipulación y abuso, sino que demostraba lo hórrido que era estar en sectores perdidos. Claro que al final igual él era un niño simplemente, o sea, estaba buscando atención, apoyo y terminó cayendo en manos de las personas menos indicadas, terminaron manipulándolo
para que subiera contenido de él, fotografías de él y cosas así. Y como veía que ganaba dinero, regalos y cosas, obviamente cayó en lo fácil, si no tenía ni a su mamá ni a su papá. O extraños del internet, donde muchos enfermos buscan apoyarse de menores para satisfacer sus fetiches más oscuros. Al tiempo de que Justin se entregara y empezara las redadas contra todos los involucrados, incluido un fiscal, un nombre empezaba a llamar la atención: Greg Mitchell. Greg no era ajeno al radar de las autoridades, pues ya había enfrentado incidentes por contenido ilícito, pero siempre lograba escabullirse y salirse con la suya. Pero para Justin, Greg no era solo un nombre más dentro de todo este problema, era el maestro de la red, el que lo había introducido con engaños y afecto maliciosamente disfrazado en lo que él mismo describiría más tarde como una fusión de afecto, control y daño. Greg había sido el primero en Manipulación. convencerlo de que lo anormal era normal, que lo prohibido era parte de un juego secreto al que solo algunos accedían y de que no estaban haciendo nada malo, solo algo que molestaba a ciertas personas. Claro, se lo normalizaba y sé que algunas personas eran mal. Lo mismo que hacen siempre estos tipos degenerados, siempre hacen eso. Que no les gustaba el amor entre adultos y niños. Y todo esto era abruptamente no solo para nuestro protagonista, sino que para toda la investigación en general. Para atraparlo decidieron allanar su casa, y ante todo pronóstico la operación fue rápida y precisa. Greg fue arrestado en su domicilio, donde se encontraron dispositivos con material explícito, registros de pagos y evidencia de contacto con múltiples menores. Durante el interrogatorio negó los cargos, pero las pruebas eran tan fuertes que era imposible que fuera inocente. Claro. En medio de todo esto empezarían dos juicios, el clásico de tribunal, abogados y leyes de por medio, y uno peor, el de las redes sociales y los sitios de internet. Y es que muchos en la red condenaron a Justin sin más. Desde algunos que simplemente afirmaban que desde los 13 ya manipulaba a los adultos, que sabía exactamente lo que hacía, otros en cambio lo veían como un joven atrapado en un ciclo de abuso y sin herramientas para salir. Recordemos Que claro, igual, o sea, a ver, igual uno tiene conciencia de sus actos como tal, pero cuando es influenciado por un adulto, como que normaliza cosas que no debería normalizar. Incluso eso pasa con las amistades y con la familia, o sea, con todo el mundo te puede llegar a pasar eso realmente. Cuando Justin Berry decidió cooperar con las autoridades, no solo estaba entregando su testimonio, estaba abriendo las puertas a un juicio federal sin precedentes en el contexto digital de mediados de los 2000 y el primero de muchas polémicas relacionadas a la red, como por ejemplo lo sería la ley SOPA en 2012. Pero volviendo al juicio principal, que aunque disperso en distintos estados por la ubicación de los acusados, tuvo su foco inicial en el Distrito Federal de Alexandria, Virginia, donde se presentaron los primeros cargos tras el artículo de diciembre de 2005 y de donde se desprenderían los videos famosos del mismo. Durante todas las audiencias, Justin testificó bajo seudónimo por seguridad, respaldado por agentes federales, parte de la prensa y con su identidad protegida del público en ciertos momentos. Su testimonio fue esencial en al menos 5 condenas federales, según archivos judiciales, y ayudó a testificar órdenes de cateo y acceso a historiales financieros de los acusados. Aunque Justin nunca fue procesado penalmente por su participación inicial, su inmunidad quedó sujeta a su cooperación continua con la fiscalía. Claro, los jueces y tenía que seguir fiscales que ayudando. llevaron el caso recalcaron que aunque había aparecido en contenidos explícitos, él había sido víctima directa de manipulación digital prolongada, y que su papel como testigo permitía perseguir con éxito a quienes sí tenían responsabilidad penal activa. Para mediados de 2007, la mayoría de los implicados habían sido sentenciados o aceptado acuerdos judiciales, pero el que no se salvó fue alguien de quien hablamos anteriormente en el video. Greg Mitchell fue condenado a 150 años de prisión por Maravilloso. cargos relacionados con posesión, El que empezó con todo, el que empezó a manipularlo desde el comienzo, ese es Greg Mitchell, por si acaso. distribución y producción de material ilegal. Bien. No era su primer cargo, pero sí el más severo. Durante el juicio en el Distrito Este de Virginia, la fiscalía presentó pruebas detalladas que incluían más de una docena de videos ilegales, múltiples comunicaciones donde Mitchell pedía contenido específico y registros de pagos realizados entre 2001 y 2003. Aunque la defensa intentó argumentar que existía consentimiento del menor, el juez federal desestimó esa línea, afirmando que en este tipo de delitos, la voluntad del menor no exime la culpabilidad del adulto. El juicio se convirtió en un caso emblemático no solo por la severidad de la sentencia, sino porque evidenció cómo Internet permitía la creación de redes encubiertas, de explotación infantil a través de plataformas sin regulación. Su sentencia fue vista como un triunfo para las autoridades y como una señal de que el sistema podía actuar con contundencia cuando se trataba de crímenes digitales contra menores. Tras el juicio de Greg Mitchell y la visibilidad nacional que cobró el caso, Justin Berry y Kurt Eichenwald emprendieron una suerte de gira mediática para exponer públicamente la dimensión del abuso infantil en Internet. Aparecieron en varios programas de televisión de alto perfil, incluyendo Dr. Phil, donde Justin narró con detalle escalofriante cómo desde los 13 años había sido manipulado por adultos a través de salas de video en vivo. Habló sin rodeos sobre su adicción al poder y al dinero, sobre el trauma de haber sido víctima y a la vez cómplice de un sistema de explotación, y sobre el momento en que decidió colaborar con el FBI. Creo que algo a destacar es que su testimonio conmovió a muchos y abrió debate sobre la seguridad de los adolescentes en línea, mientras que Kurt, por su parte, fue reconocido tanto por su periodismo de investigación como por su arriesgado involucramiento personal, ya que él mismo mantuvo contacto directo con Justin durante meses para sacarlo del entorno de abuso, e hizo Claro. hasta lo imposible por mejorar todo su Se ambiente. tuvo que infiltrar para poder sacarlo de ahí, convencerlo de que al final simplemente lo estaban usando, le estaban haciendo daño. Sí, ese es el tema. Y es triste, la verdad, al final.
y Pero acabar por lo menos con lo esta logró. red. La historia ganó fuerza rápidamente, se descubrió en el Senado estadounidense y hasta el Departamento de Justicia reconoció el caso como un Claro. ejemplo del potencial que tiene la colaboración entre periodistas, víctimas y autoridades. A pesar de los elogios, también surgieron críticas. Algunos cuestionaron el método en que Eichenwald se acercó a Justin, especialmente por haberle transferido dinero en las primeras conversaciones. Y a Claro. Justin lo acusaban de ser un testigo poco confiable o de haber tenido un Claro, papel porque lo primero que hizo fue mandarle $2.000 para que confiara en él y todo el tema. O sea, como que le ofreció dinero y todo. Igual raro. más activo y voluntario en el sistema que denunciaba. Muchas veces le echaban en cara lo que usaron en el juicio moral y de internet contra él, además de su reconocida adicción juvenil a fármacos y alcohol, siendo algo muy triste y que marcaría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Pasados los años, Kurt Eichenwald continuó su carrera como periodista de investigación, dejó el periódico donde publicó todo, The New York Times, en 2007, y pasó a colaborar con medios como Vanity Fair, Newsweek y MSNBC, donde cubrió temas de seguridad nacional, política y salud. Lo más destacable tras mucho tiempo en segundo o tercer plano fue cuando en 2016 sufrió un ataque epiléptico provocado intencionalmente por un tweet con un GIF estroboscópico. Justin, por su parte, intentó rehacer su vida, pero las secuelas del abuso, la exposición mediática y la presión de haber sido testigo en un caso tan complejo comenzaron a pasar factura. Sufría de trastorno bipolar, retomó su adicción a medicamentos sin prescripción y episodios de inestabilidad emocional. Tras los juicios, las entrevistas y Las consecuencias del dinero fácil, al final, lamentablemente, es lo que termina pasando. Tarde o temprano tienes que pagar las consecuencias de todo lo que tengas. Siempre es así. Qué horrible. Qué triste, pero bueno. Él no fue supervisado y tampoco fue apoyado por su madre como tal. Y al final es lamentable, pero terminó yéndose por un lado y una rama bastante oscura que le terminaron normalizando y convenciendo. Qué horrible eso. la exposición pública, Justin Berry desapareció del ojo mediático, lo que parecía el cierre de un capítulo oscuro en su Eso es cierto. Si quizá el policía no... Bueno, el periodista no se hubiera infiltrado, al final lo más probable es que él se hubiera perdido. O quizás las cosas hubieran empeorado todavía más. vida. Pronto se transformaría en un misterio, uno que hasta el día de hoy sigue sin resolverse del todo. Lo último que se supo de Justin fue que en 2018, tras asistir al funeral de su abuela, viajó a México y se alojó en un casino en Ensenada, una ciudad cercana a la parte fronteriza con Estados Unidos, una zona conocida tanto por su vida nocturna como por su complejidad social debido a la pelea de bandas narcotraficantes en el norte del país y la influencia de Estados Unidos por la frontera. Ahí, en una parte tan convulsa de un país como lo fue casi que toda su vida desde su nacimiento, fue la última vez que se le vio con vida. Pasó poco más de un año y no hubo llamadas, ni movimientos bancarios, ni publicaciones en redes, y el joven que una vez fue el rostro público de un escándalo nacional desapareció como si nada. En agosto de 2019, tras solo un año de silencio absoluto, una corte en el condado de Kern, California, lo declaró legalmente muerto en ausencia, y así terminó la vida de Justin Berry, no con un desenlace claro o una noticia contundente, sino que muerto para la ley, para el público y casi que para internet debido a la poca información del tema. Además de un silencio que solo dejó preguntas. Nadie sabe si Justin cayó víctima de algún delito en México, si decidió poner fin a su vida tras años de sufrimiento mental o si simplemente eligió desaparecer. Lo que sí se sabe es que su historia sigue siendo un recordatorio inquietante del costo humano de la impunidad en la era de internet. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente... ¡Ay, qué fuerte! O sea, al final murió. Pero no se sabe cómo murió, no se sabe lo que pasó. Está turbio el caso. Buen video de mi amigo Tocino. Le dejamos el like, así que... Horrible. ¿Han sido víctimas ustedes alguna vez de este tipo de abusos de adultos? Me lo dejan en los comentarios y me cuentan ahí su experiencia y las vamos a estar leyendo en otro directo.